alguien que le escuché un determinado giro en la voz y consiguió ponerme la piel de gallina. Eso que consiguen muy pocos artistas en los espectadores. Esa chiquilla tiene una voz prodigiosa, es ya toda una artistaza y esta noche también está con nosotros para rendirle este homenaje de todo corazón a la más grande. Señoras y señores, con todos nosotros, Laura Gallego. Oro, plata, sombra y sol, eres gentío y el clamor. Tres monteras, tres campanas redondas y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelina, de verdad, eres Verónica sin par, y a caballo nobleza los orpica, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que así alegra la tragedia, viva lo español. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor. Tres monteras, tres campanas redondas y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelina, de verdad, eres Verónica sin par, y a caballo con nobleza los orpica, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que así alegra la tragedia, viva lo español. Melodía de colores, alegría de la fiesta y garbo de esta tierra. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. El recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Vente, vente para acá, vente para acá.
barbaridad! Guay. La ventaja de hacer lo que a uno le da la gana con una canción. Buenas noches. Buenas noches, esa es la que tú tienes. La ventaja de hacer lo que te da la gana con una canción. ¿Eso es lo que se llama poderío? ¿Qué va? Alguna gente lo llama inconsciencia, otra gente... La verdad, mira, te han dicho muchas veces que tienes muchos desplantes de Rocío. Yo, tu voz me impresionó un día que, el primer día que pisaste Se llama Copla, y dije, tiene un timbre tan peculiar. ¿Por qué te encuentras tan segura cantando? Porque a mí me gusta mucho cantar. Y entonces voy un poco a mi rollo, y no es que esté segura, que algunas veces es mentira. No lo estoy tanto. De hecho, ahora mismo ahí ni lo estaba. Pero no confío en mí, yo confío en lo bien respaldada que estoy siempre, en lo mucho que me gusta cantar, en lo que estoy disfrutando. Entonces yo digo, si disfruto, por muy mal que me salga, la gente va a disfrutar también. Eso se tiene que notar de alguna manera, ¿no? ¿La improvisación es lo tuyo ¿Qué va? o el anarquismo? Bueno, estoy ahí a caballo entre uno y otro. Un poquito salvajada cantando si eres, Sí. ¿no? Cada vez menos. Pero eso es lo que se llama intento. raza. Que va, lo intento corregir mucho porque algunas veces es muy peligroso, te juegan muy malas pasadas. ¿Te hago Pero... alguna? Hombre, una. Y 200. ¿En qué apuro es en el que te has visto más grande? Desde las letras de todos los tipos. Me he tenido que volver poeta para que rimaran las cosas, muy a menudo. Me he tenido que... yo qué sé, de todo. He tenido que guiñarle al pianista para que me hiciera lo que Rocío Jurado, ¿qué significa para ti? ¿Qué es para ti? ¿Quién es para ti? Bueno, yo creo que tanto para mí como para muchísima gente es uno de los grandes referentes, no solo de copla, sino ya como cantante de España, no del mundo entero, porque a la vista está que tiene muchísimos seguidores de todos los sitios, y es un gran referente a nivel mundial en cuanto a cantante de todos los tipos de música que yo creo que ella ha tocado. Si no, le ha faltado el rock, me parece, o algo así, porque los demás... No, yo la he oído cantar rock. ¿Sí? Y Pues ya se me lo cantar perdí. música africana. Sí, de todo, de todo. He tenido esa suerte. ¿Sabes que la llamaban la niña de los premios? La niña de los premios, porque le tocaba todo. Los ganaba todos. Claro. Su primer premio creo que le dieron 200 pesetas, una botella de gaseosa y unas medias. Ay, qué lástima. Me quedo lo de premio, muy... Qué chica, fíjate, empezó así, mira, ¿eh? Porque para ser artista no solamente hay que tener una gran voz. Son muchas cosas. ¿Tú crees que los artistas de antes se hacían de otra manera a cómo os hacéis los de hoy? Sí. Antes había una tele nada más. Ahora hay muchas. Antes no había tanta radio, ni tantas promociones, ni tantos concursos, ni tanto... Ahora yo creo que, además, lo tenemos más complicado en un sentido, porque ahora cada vez somos más. Y Sí. yo creo que sí, que está más complicado, porque hay... Bueno, antes también había mucha gente, pero quizás había menos oportunidades. Ahora tenemos más oportunidades, eso sí que es Y verdad. la carrera de un artista antes, con respecto a la de ahora, era muy distinta, ¿no? Porque distinta. había que ir peldaño a peldaño, más Antes lento todo. había muchas desventajas porque, por ejemplo, me pongo como ejemplo, no meto a nadie. Yo tenía 16 años de estar en mi casa, pasé hasta en un concurso de la tele que todo el mundo me veía por la calle y me decía, ¡ay, qué bonito has cantado! Ya. Aunque hubiera sido mal. Pero me conocía la gente y tuve esa oportunidad que yo creo que antes no había. Antes, para salir en un programa de la tele, tú tenías que ser alguien. Claro, un arma de doble filo, ¿no? Exactamente. Porque lo mismo, eso funciona para bien y te convierte en estrella con relativa... O si te ve mucha gente y te sale mal, también cae la moneda de cruz, ¿no? También te lo llevas por encima. Pero bueno, tenemos más oportunidades, por ejemplo, en el programa, tú podías continuar. Entonces, si continuabas, tenías la oportunidad de demostrar que lo de la semana anterior había sido una equivocación que tú podías hacer. Todo lo estoy hablando desde la experiencia mía. De verdad. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? Yo he hecho siempre lo que he querido, gracias a Dios. Y gracias Porque te digo de no a la haber hecho, vida. porque de lo que uno hace no se debe uno arrepentir. Me arrepiento quizás de no haber tenido a lo mejor más conciencia. Por ejemplo, cuando estaba empezando, todavía estoy empezando, por supuesto, pero en el principio de los comienzos, quizá me arrepiento de no haber tenido conciencia de realmente dónde estaba y haber aprovechado quizá un poco más la situación, pero es que tenía 16 años, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Fíjate los que tiene ahora, ya que está a punto de jubilarse, ya que estamos hablando Pues de... por eso, si todavía estoy con la inconsciencia y tengo unos poquitos más, entonces yo era una cabra loca. ¿Llegaste a ver la película de La Lola se va a los puertos? Sí. ¿Conoces la canción que se llama Una cantaora? Me encanta esa canción. Y a mí me encanta y me va a encantar que me la cantes. ¿Quieres? Porque tú también eres una cantaora. Yo me siento cantadora por los 4 costados.
pues ella se siente cantadora, nosotros estamos deseando de que nos cante, y esa canción emblemática también para Rocío Jurado, que esta noche nos trae Laura Gallego de nuevo. Buscando otro cielo, la Lola se va. Buscando otro cielo, la Lola se va. Me quedaré consuelo, ponerme a cantar. Me duele el sentido de tanto sufrir. Ya ve que la gloria del cariño mío me dejo yo aquí. Siempre va caminando de tierra y por mar. Y aunque entre las rosas y a mí me sangra un espino, mi sino es cantar, que una cantada solo canción, y que a nadie le importa si ríe o si llora. Este corazón cantando la Lola se va por los mares, se va por los pero no murmuren porque vaya sola. Es que yo voy con mis cantares. El mundo adelante voy a recorrer. El mundo adelante yo voy a recorrer.
me llevo mi cante. Me dejo un caramba voy de su vera con este dolor que entre luna y viento colgar lo quisiera. Del palo mayor. Primo de mi alma, que yo me voy con mis cantares